Muchas veces vamos a la Biblia y creemos que la palabra que está allí en la Biblia es una palabra dicha hace muchos años atrás y por lo tanto a muchos les parece que es una palabra desactualizada, antigua y que no tiene vigencia. Pero muy por el contrario, la Biblia también contiene la palabra profética, que es la palabra de los tiempos y de las cosas que vendrán. Y frente a esto, qué importante es que cada uno de nosotros esté no solo informado, sino que esté activamente posicionado frente al tiempo que nos toca vivir. Este es un tiempo para no estar distraído, este es un tiempo para no estar entretenido, este es un tiempo para estar pendiente del reloj de Dios. Y alguien diría que en el reloj de Dios son las 12 menos un minuto. O sea, estamos en la eminencia, es inminente que ocurran acontecimientos bíblicos, escatológicos, de los últimos tiempos que la Biblia nos habla. En el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis y en cartas apostólicas. De alguna manera, en muchos lugares de la Biblia, en muchos párrafos de la Biblia, se dedica tiempo al tiempo por venir, al tiempo que vendrá al final de los tiempos. Vamos a ver ahora un mapa que nos ayude tal vez a comprender por qué Israel es central. Nos hemos todos, de alguna manera, desayunado con noticias hace 15 días del ataque feroz de una facción terrorista a la tierra de Israel y particularmente proveniente de la Franja de Gaza. Hemos visto con estremecimiento la violencia que allí ocurrió y que allí se puso en manifiesto. Y nada de lo que ha ocurrido es algo al azar, nada de lo que ha ocurrido es algo que no tenga un sentido, que ya Dios de antemano había advertido o había, de alguna manera, nos había dejado. Ustedes ven allí en el mapa Israel, es una franja pequeña de tierra, sin embargo es una franja central en la historia de los últimos tiempos. Israel se establece en la tierra actual, en esa tierra que ustedes ven en el mapa, en el año 1948. Antes una nación sin tierra, una nación en la cual el pueblo israelita estaba disperso en todos o en casi todos los países de la tierra. Pero a partir de 1948 se establece entonces Israel, que tiene su propia tierra, su propia nación, y es lo que ustedes ven allí en el mapa. Pero no solamente Israel está en ese sector de Medio Oriente, sino que Israel está rodeada por países árabes. Esos países árabes que tienen todos una esencia común, un nacimiento común, están en una gran medida, en una fuerte oposición a Israel. Particularmente hay un país que está en el extremo, o sea, de ustedes sería hacia la derecha, que es Irán. Irán es un país cuya religión es el Corán, mejor dicho, su carta magna, su constitución es el Corán. Y allí ellos mantienen un odio de corazón, un odio visceral hacia Israel. Ellos no conciben que puedan convivir con Israel. Ellos lo que creen es que Israel debe ser borrada de la faz de la tierra. Y tenemos Irak, tenemos al norte Siria, tenemos el Líbano. Allí en el Líbano están ubicados el Hezbollah, que es otra facción terrorista que en este momento está también atacando a Israel. Entonces, en el sur la Franja de Gaza, en el norte todos estos países islámicos y toda esta confederación islámica opuesta a Israel. Su objetivo final, su objetivo primario es el hecho de que Israel sea borrada de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto que ha ocurrido
en estos últimos días con lo que estamos hablando. ¿Qué es de esperar? Es la primera pregunta que yo quiero hacer. Va a haber 3 preguntas. La primera, ¿qué puede pasar? Esto que ocurrió en estos 15 días, este levantamiento armado, este estado de guerra, Israel está en estado de guerra en este momento, ¿qué puede pasar? ¿Qué es de esperar? Algunos pueden decir, bueno, esto ya es el fin. Esto ya es, digamos, una situación extrema y creemos que ya están dadas las condiciones para que Cristo regrese, para que Cristo vuelva. Tengo que entender que no solamente Cristo vino su primera vez para nacer en Belén de Judea y traer salvación al mundo, sino que también la Biblia nos habla que Jesús vendrá por segunda vez, pero esta vez no viene a salvar, esta vez viene a juzgar y a reinar. Entonces tengo estos 2 eventos enmarcados, personificados en la misma persona que es Jesucristo. Y entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo leo estos acontecimientos violentos de hoy? Esta guerra que se está celebrando hoy. ¿Es el final? ¿Ya el Señor viene? Lo primero que tengo que tener en cuenta es lo que dice Mateo 24:6. Mateo 24:6 dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero preste atención a esa frase, pero no será todavía el fin. Significa que estamos en el preludio, ha comenzado, digamos, tal vez el último capítulo de la historia de este libro, si podemos decir que podemos escribir esta historia, si pudiéramos de pronto tomar esto como el relato de un libro que llega a nuestras manos. Podríamos decir que estamos entrando en el último capítulo del libro, pero no llegamos al fin del libro. Y en este pasaje que está proyectado y que ahora se borró por lo que veo, una de las cosas importantes es que Jesús mismo, hablando allí en Mateo 24, habla de todas las señales que iban a venir y que teníamos que tener en cuenta para nosotros estar advertidos de cuál es el tiempo final y para que nosotros no nos tome de sorpresa. Y entonces Jesús habla acerca de guerras y rumores de guerra, que es el evento que estamos ahora prestando atención y que está ocurriendo desde hace 15 días en Israel. Pero dice, aún no es el fin. Y entonces, ¿dónde estamos parados? Lo que estamos en este momento entrando es a la última fase de los tiempos de Dios para con nosotros. Entonces, no es el fin aún, pero estamos cerca, pero estamos llegando. Y esta es una de las tantas señales que nos dejaron o que fueron dejadas, informadas para nuestro conocimiento. ¿Qué es de esperar? Más guerra. ¿Qué es de esperar? Más violencia. La Liga Árabe va a levantarse cada vez con un poder más feroz y más violento contra Israel. Si yo estuviera en Israel en este momento, seguramente la decisión que me tomaría, primero que no soy judío, no soy hebreo, pero es salir lo antes posible. ¿Por qué? Porque lo que viene no es mejor de lo que está. Lo que ha de llegar, lo que ha de venir, no va a ser mejor de lo que está pasando ahora. Entramos entonces en una secuencia de violencia y de un efecto espiralado de la guerra de la Liga Árabe contra Israel. Y la Liga Árabe, recuerden, personificado de allí, digamos, detrás de escena de bambalinas, el país de Irán. Irán está detrás de todo esto. Provee de armamento, provee de financiamiento y provee también de gente para seguir declarándole la guerra a Israel. ¿Qué voy a esperar? Las palabras de Jesús. Guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Segunda pregunta, ¿dónde se inició todo esto? ¿Dónde se inició? ¿Dónde se inicia todo esto? Esta es la segunda placa que ahora vamos a estar viendo. ¿Cómo comienza esta historia?
Y es sorprendente ver que esta misma historia comienza en el mismo libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Y yo te invito a que puedas abrir tu Biblia, si es que está. A lo mejor prendemos la luz por si alguien quiere ver la lectura. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Versículos 1 al 3. Vamos a contextualizar esta palabra. Dios le habla a Abraham. Dios le habla a Abraham. Y le dice estas palabras que vamos a leer. Y estas palabras son centrales para entender los comienzos, de dónde surge y cómo es esta historia. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y anda a la tierra que te mostraré. Y en otras versiones: a la tierra que yo te daré. Y sigue diciendo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta palabra, permítanme la expresión, esta palabra es atómica. Porque Dios llama a un hombre, lo llama de Harán, de allá la tierra de los caldeos, de una manera llamativa, de una manera singular, lo llama a Abraham y le dice: Abraham, levántate porque tengo un plan para tu vida, tengo un propósito, tengo un proyecto en mi mente. Y mi proyecto es que de vos yo voy a levantar una nación. Y hay tres cosas que Dios le promete a Abraham allí en este pasaje. Lo primero que le promete es una tierra propia, una tierra que Dios le iba a dar. Por eso cuando estábamos viendo hace un rato en la introducción, y yo les dije que desde 1948 Israel está en posesión de la tierra actual, de la tierra que Dios le prometió en su momento. El hecho que esté allí no es un hecho accidental, no es un hecho que vino por casualidad, es un hecho profético. Israel tomó posesión de lo que Dios le dijo que tenía que poseer. Así que Israel no está en ese lugar porque sí. Israel está en ese lugar porque Dios se lo dijo y porque Dios se lo dio. La segunda cosa que en esta palabra de Génesis Dios le dice a Abraham, no solo que le iba a dar la tierra, sino que iba a establecer una nación. Voy a hacer un país a partir de vos. Digamos, de tu descendencia. Yo tengo el proyecto de levantar un país en el que yo tengo mis ojos puestos, un país al que voy a llamar mi pueblo y que va a estar establecido en la tierra a la cual yo te enviaré, pero me voy a hacer un país que portará mi nombre, que portará mi gloria. Yo quiero que ustedes se pongan un poquito en la piel de Abraham recibiendo esta palabra. No sé hasta qué punto Abraham podía llegar a entender la magnitud de lo que se le estaba diciendo, pero era altamente sorprendente. Dios levantaba a un hombre, levantaba a Abraham con un propósito, y el propósito era darle una tierra, establecer de él una nación. Y la tercera cosa que este pasaje nos dice es que Dios se comprometía a bendecirlo. Y aquí está algo que realmente nos tiene que llamar poderosamente la atención. Dios se compromete a bendecir a Israel desde ese inicio que le estaba dando la palabra digamos, fundadora a Abraham hasta el día de hoy. Dios bendice a Israel. Yo le voy a invitar a que cuando yo diga esto empiece a decir amén. Y le explico por qué. Porque esa palabra dice que Dios bendice a los que bendicen a Israel, pero Dios maldice a los que maldicen a Israel. ¿Cuántas veces a lo mejor usted o yo, en la ignorancia, nos hemos prestado a hablar, por ejemplo, en contra de los judíos? ¿Cuántas veces hemos sido partícipes de conversaciones o de comidas donde se habla pestes del pueblo judío? Mi hermano, mi hermana, tenga temor de Dios.
se lo digo de todo mi corazón y se lo digo con el corazón puesto en mi mano. Yo no estoy diciendo que usted aplauda los errores políticos que Israel haya hecho. Yo no estoy diciendo que usted convalide los errores que haya hecho, pero tenga cuidado con lo que habla su boca. Y cuando hable de Israel, bendiga a Israel. Bendiga a Israel, porque Dios bendice a Israel. Si no te vas a encontrar opuesto a Dios, vas a encontrarte entonces luchando contra Dios. No podés vos maldecir lo que Dios bendice. Mejor dicho, lo podés hacer, pero así te va a ir. Dios va a bendecir tu vida, pero tiene mucho que ver también con mi posicionamiento para con Israel. Parece mentira, pero esto es lo que dice la palabra. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Así que allí comienza toda esta historia. Allí comienza el llamamiento de un hombre llamado Abraham, al que Dios lo llama porque de él se va a formar una nación, le va a dar una tierra y Dios lo va a bendecir. Ahora, con este contexto, usted aplíquelo al día de hoy y vea lo que está pasando. Año 1967, la Guerra de los 6 días, ¿qué pasó? Se levantaron las naciones, las ligas árabes. Israel sola se defendió y venció. Era quintuplicada, pero sextuplicada, decenas de veces multiplicada la cantidad de soldados de las ligas árabes contra Israel. Israel en mucha diferencia, digamos en una diferencia de cantidad, sin embargo, Israel prevaleció. E Israel ganó esa guerra porque Dios estaba con Israel. ¿Qué va a pasar en este tiempo? No sin poco costo para Israel. Israel va a pagar un precio muy alto. Y tiene que ver ahora con algo que tenemos que desembocar en la tercera pregunta, la tercera placa. ¿Qué pasa con la iglesia? Porque hasta aquí hemos hablado de Israel y hemos, por supuesto, en una manera muy reducida, hablar acerca, pero esto daría para hablar muchísimos temas y muchísimas más cosas, pero por lo menos la idea de hoy era traer un pantallazo acerca de esta realidad que nos toca vivir y de la que todos somos testigos. Y entonces la pregunta del millón, ¿y la iglesia cómo juega en todo esto? Y es muy interesante que analicemos el rol y el papel de la iglesia. Lo primero que yo tengo que entender, Juan 1, versículos 11 y 12, dice, con respecto a Juan el Bautista, dice Juan 1, 11 y 12, sí. Aquí tenemos un pasaje que es esclarecedor en cuanto a la actitud que Israel tuvo para con Jesucristo. Dice, los suyos vino, ¿quién eran los suyos? Israel. A los suyos, a Israel vino, pero los suyos no lo recibieron. Siguiente. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser la iglesia militante de Jesucristo. ¿Entiende cómo surgimos nosotros? Pero fíjese que nuestro surgimiento viene por el rechazo de ellos. Nosotros llegamos al conocimiento de la gracia, de la salvación en Cristo Jesús, porque el pueblo para el cual vino Jesucristo le dijo no. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, de distinta lengua, nación, raza, en la redondez de la tierra, todos los que le recibieron son hechos hijos
de Dios. Romanos 11, 20 y 21, este pasaje central, todo el capítulo Romanos, léalo en su casa, no tenemos tiempo. Léalo, pero ahí está la explicación que el apóstol Pablo da y dice cómo nosotros jugamos en esto. Dice, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante sino temeroso. ¿Saben a quién le está hablando? A la iglesia. Y le dice, nunca creas y no te coloques en una posición de arrogancia, que tú eres mejor que Israel, porque estás en el lugar de ellos, porque ellos no recibieron a Jesucristo. Ellos son la rama original, el olivo original que está desgajado. Tú eres el olivo silvestre que fuiste implantado. Y el olivo silvestre no le puede decir al olivo genuino, yo soy mejor que tú. Nunca miremos con soberbia, con altanería, porque a veces como evangélicos también decimos, pero el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, se opuso a Jesús, crucificó a Jesús. Mire, nosotros estamos donde estamos y somos lo que somos por gracia. ¿Sabe lo que significa gracia? Regalo. Usted no hizo nada y yo tampoco. Pero la gracia de Dios me alcanzó a través de que Israel rechaza y el pueblo gentil, o sea, los gentiles, que somos nosotros, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El segundo versículo, por favor, dice, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. No hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la arrogancia.